Hola amores del tercer año de la enseñanza mediana, es un placer estar con ustedes. Vamos a dar inicio vamos a dar una continuación a nuestro libro de español. Vamos ahora a ver la clase 13, lección 13 o capítulo 13, ¿sí? Aquí vamos a estudiar un poco de comprensión textual y verbos regulares de los tiempos simples, ¿sí? Nuestra parte de español aquí de nuestro libro es muy fácil. ¿Por qué? Vamos a trabajar con los tiempos, modos verbales, personas. Voy a explicarles por tópicos porque es muy parecido con portugués. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a dar una énfasis mejor a los ejercicios de gramáticas que son más referentes a partes de los verbos, ¿sí? Y la parte de comprensión de texto, ustedes van a leer los textos, son textos retirados de ENEM y ustedes pueden practicar. La parte de ejercicios propuestos, tarea propuesta, la parte de actividades propuestas. Esta ustedes tienen la respuesta. Entonces no vamos a trabajar aquí exactamente con ella. En nuestra página 1, ¿no? Que se inicia nuestro libro 4. Esta parte de página 1, tenemos aquí apartado 1, entrenando para el ENEM. Tenemos cinco textos que habla de comprensión textual. Entonces ustedes tienen que leer estos textos, ¿sí? No vamos a hacer esto aquí porque va a ser una clase muy enfadada, ¿no? Entonces vamos para la parte gramatical, apartado 2. Tenemos aquí un vistazo a la gramática y vamos a trabajar con el verbo. ¿Sí? El verbo es la parte de las clases gramaticales que estudia con la acción, con el estado, ¿sí? El fenómeno de la naturaleza. En portugués y en español no tenemos diferencia. Tenemos aquí la explicación de cómo utilizar cada termo, ¿no? ¿Qué es cada termo? Entonces, primero tenemos el verbo, que es una palabra que indica acción, estado, fenómeno de la naturaleza y que son compartidos en modos y tiempos. Aquí tenemos en nuestra página 2 los accidentes gramaticales del verbo. ¿Por qué es este título? Porque a veces utilizamos un tiempo verbal o un modo verbal que no está correcto gramaticalmente hablando, pero utilizamos normalmente. Entonces tenemos aquí el modo. El modo es para indicar si la acción o el estado o que sea está en cuál modo, o indicativo, o subjuntivo, o imperativo. El modo indicativo va a indicar una certeza de algo que ocurrió en el presente, en el pasado o en el futuro. El modo subjuntivo también tenemos presente, pasado y futuro, pero aquí vamos a utilizar incerteza. Y tenemos el imperativo que no trabajamos con tiempo y que vamos a trabajar con orden. Se doy una orden, se doy un orden, trabajo con imperativo, afirmativo o negativo. En la página 3 tenemos tiempos verbales, que es cuando las cosas ocurren, o presente, que es tiempo actual, o pretérito, que es el pasado, y en español tenemos más tipos de conjugación en pretérito que en portugués, o se es en futuro, ¿sí? Tenemos los números. ¿De qué se trata estos números? Aquí tenemos las personas, primera, segunda y tercera persona del plural y primera, segunda y tercera persona del singular. ¿Tranquilo? Tenemos las personas y hablamos del número. Tenemos yo, primera, tú, segunda, vos también es la segunda y vos es más utilizado en algunos países, es una persona informal, ¿sí? Segunda persona. Por ejemplo, Argentina se utiliza vos. Tercera persona, él, ella o usted. Eso es de singular. Ahora, primera persona del plural, nosotros o nosotras. Segunda persona del plural, vosotros o vosotras. Y tercera persona del plural, ellos, ellas y ustedes.
Ahí vamos a trabajar con algunos aspectos de conjugación, ustedes están viendo ahí, y las conjugaciones tenemos primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Primera terminada en AR, segunda terminada en ER y tercera y última terminada en IR. Tenemos también los tiempos simples y los tiempos compuestos, ¿sí? Tenemos aquí un cuadro que va a mostrar a ustedes cuál es la terminación de cada tiempo verbal y de cada modo verbal también, ¿sí? De todas las conjugaciones. Solo no tenemos aquí la parte compuesta, porque aquí solo vamos a trabajar con el tiempo simple, la conjugación simple. ¿Sí? En nuestro ejercicio de la página 4 tenemos la parte de gramática. Primer ejercicio, mira qué fácil. Si al inicio de la frase solo vives para el trabajo, añadiéramos nosotras, tendríamos que cambiar la forma por vivemos, vivíamos, vivimos, viviremos o viviremos. Aquí tenemos estas opciones y la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Vives está en presente de indicativo. Entonces vamos a cambiar para vivimos, que también es presente de indicativo. ¿Tranquilo? Aquí tenemos otros ejercicios y ustedes pueden percibir que es muy parecido con portugués. Ahora, vamos para nuestra parte de la clase 14, ¿sí? Estudios del texto. También tenemos aquí 5 ejercicios de textos de ENEM, ¿sí? Y vamos para el apartado 2, que va a tratar un poquito del estudio del texto. Aspectos gramaticales. Ustedes van a observar una tabla ahí, ¿sí? Y tenemos aquí la comunicación, un aspecto social. Toda comunicación, ella tiene que tener elementos. Entonces vamos por partes. La comunicación, ¿sí? Ella sirve para qué? ¿Para qué? Transmisión intencionada de un mensaje que se realiza mediante signos. Estos signos son signos lingüísticos, ¿sí? ¿Y qué es signo? Signos son elementos arbitrarios que representan la realidad en nuestra mente. Estos signos lingüísticos pueden ser visuales o auditivos. Visuales, cuando vimos una imagen y esta imagen ya nos pasa un significado, es un signo visual. Y cuando tenemos que escuchar algo sin ninguna imagen, esto es nuestro signo auditivo. Entonces, en visual tenemos lingüísticos, que son palabras escritas, o no lingüísticos, que son gráficos, imágenes, etc. Y auditivos tenemos lingüísticos, que son palabras orales, todo hablado. O no lingüísticos, que son los sonidos. Por ejemplo, cuando toco una puerta, es un sonido, ¿no? Y que no es lingüístico. Tengo aquí los signos, ¿sí? Construyendo signos. Esta parte tenemos significado y significante. Significante es la parte física del signo, o sea, la palabra, ¿sí? Que está en el diccionario, la palabra que escribimos, que leemos, la junción de las letras. Y cuando tengo significado, yo tengo el concepto o idea que reside en nuestra mente. Cuando digo caballo, ustedes imaginan el cuadrúpede, el caballo, el animal mismo, ¿sí? Y dentro de mi comunicación yo tengo elementos, ¿sí? Estos elementos, ellos son muy importantes, porque si falta uno de estos, se puede causar una falta de comunicación, ¿sí? Los elementos de la comunicación. Tenemos el emisor, o sea, la persona que habla, ¿sí? Elabora el mensaje, es el emisor. Tenemos el mensaje, que es el asunto. ¿Cuál es el asunto que el emisor está hablando? ¿Sí? Tenemos el canal,
O sea, ¿por dónde se transmite el mensaje? Teléfono, periódico, correo electrónico, sitios electrónicos, ¿sí? Y tenemos el receptor, la persona que se lee esta parte. O sea, si falta algún elemento de esta comunicación, va a estar un poco extraño, ¿no? Raro, ¿no? Difícil la comunicación. Tenemos aquí en la parte 9, ¿sí? Los niveles gramaticales, nivel semántico, ustedes pueden leer un poquito para profundizar un poquito más en la información. Y ahí ya voy a pasar más para la parte de análisis de un texto, ¿sí? Siempre que estamos trabajando con texto, vamos a utilizar este tipo de análisis que ustedes están viendo ahí. Tenemos un análisis del texto, ¿sí? Se analiza un texto expositivo desde los siguientes niveles de estudio: situación de comunicación, análisis del contenido, análisis de la organización y análisis de la expresión. Entonces, en el análisis de la comunicación, tenemos la función informativa, función directiva y la función expresiva. Entonces, informativa, ¿qué pretende dar información? A directiva pretende dirigir el comportamiento del interlocutor, y la expresiva manifiesta sentimientos y opiniones, ¿sí? Es la situación de expresión. Tenemos análisis del contenido, que es el tema principal. Subtema 1, subtema 2, subtema 3, que es la conclusión, es una análisis, ¿sí? Un análisis. Tenemos aquí en la parte de verde análisis de la organización, o sea, la estructura, ¿sí? Del texto. Es la introducción, el desarrollo, que es el desenvolvimiento, y la conclusión. Aquí normalmente de un texto disertativo, ¿no? Y análisis de la expresión, el significado y contexto, estudio del léxico y semántico, o sea, de las palabras utilizadas para componer este tipo de texto. Partiendo de ahí tenemos nuestra actividad propuesta, ¿sí? Y ya podemos observar en el texto 1 de nuestra página 9, un texto que es todo separado, ¿sí? En estrofas, en estrofas, ¿sí? Párrafo, perdón, en párrafos, y ahí ya podemos observar la estructura del texto, la parte de introducción, la parte de desarrollo y la parte de conclusión, ¿sí? La primera parte es la parte de estudio del léxico y semántico, que es para ver cuál palabra vamos a completar estos textos, ¿sí? El segundo ejercicio, tenemos una parte de comprensión de texto, ¿sí? Vamos a analizar este texto y así sucesivamente. Tenemos aquí la parte de práctica de lectura. Entonces tenemos ahí nuestros estudios de la lección 13 y la lección 14. Nuestro próximo video vamos a estudiar 15 y 16 y así terminamos nuestra lección, ¿sí? Un grande beso. Cualquier duda de las lecciones, ustedes pueden enviarme un mensaje, ustedes pueden enviarme un correo electrónico también, para que yo saque todas las dudas para ustedes. Tranquilo. Un gran beso. Hasta la próxima.